Cuando hablamos de la verdad, se nos vienen muchos pensamientos de distintas áreas a nuestra cabeza, ¿sí? Cuando hablamos de la verdad, podemos pensar que es una pequeña palabra con declaraciones un tanto enormes, que para algunos puede ser fácil de decir, como en un matrimonio se dicen las dos personas te amo, y sin duda que si ese matrimonio está en Dios es una declaración hermosa y es una verdad pequeña pero que significa mucho, ¿no? Y para otras personas esto cuesta bastante, cuesta mucho, ¿no? Y eso termina en pequeñas mentiras que se van acumulando y termina una mentira enorme como el continente argentino, ¿sí? Es algo que nos gusta oír, siempre nos gusta que nos digan la verdad. Por ejemplo, cuando nos van a dar la nota de un examen, nosotros no esperamos que nos digan si es que estamos aprobados, que nos mientan diciendo que estamos desaprobados, porque eso no va a ser malo, ¿no? Esperamos que nos digan la verdad, ¿sí? Y también esperamos aprobar. Y siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le gusta de los que están acá que les mientan? ¿A nadie? Por supuesto A que no, a nadie ninguno. nos gusta, a ninguno, ¿sí? Es, es horrible que te mientan, es feo, ¿sí? Es un término que pensaba, ¿no? Que es un término que en las manos del hombre y sin temor de Dios es distorsionado a conveniencia, ¿sí? Siempre es a conveniencia y hasta, la verdad, llega a ser humillada, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque todo hombre es mentiroso, ¿sí? Dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso. Y ahora sí, quien tenga Romanos 4:3, Romanos 3:4, me equivoqué. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, en el versículo que recién leía Seba, nos dice que Dios es veraz, ¿sí? Veraz es un sinónimo de la palabra verdad, de la que vamos a hacer un poquito hincapié y que tal vez escuchen muchas veces en esta ocasión. Ahora le pido que lean también Números 23:19. Dios no es hombre Ah, para que mienta, ni, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bien, acá vemos que Dios no es mentiroso, ¿sí? Como mencionábamos al principio, hoy vamos a ver un atributo de Dios en el cual dice que Dios es la verdad. Y cuando pensamos en la palabra atributo, podemos decir que es cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, ¿sí? Como las que vimos anteriormente en cada detalle, ¿sí? Em, a través de épocas, culturas, la verdad también así ha ido cambiando, porque bueno, el hombre es mentiroso, sí, el hombre no es, digamos, un lugar firme como para confiar, sí, el corazón es totalmente engañoso. Uno de los términos que se nos da cuando buscamos en internet dice que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, ¿sí? Esta entre tantas, ¿no? Pienso también que la verdad, como mencionamos antes, se halla en distintas áreas de nuestra vida, ¿sí? Y podemos pensar también en las matemáticas, ¿no? Cuando nosotros decimos 2 más 2 es 4, eh, es 4, ¿sí? Cuando estamos en una evaluación vamos a poner 5 y nos vamos a llevar un terrible 1 a casa y vamos a estar en penitencia, si es que todavía se aplica. Bien, ahora hacíamos hincapié, ¿no? A la verdad en cuanto a lo que podemos encontrar a través del hombre, pero los invito también a que podamos no tan solo escuchar, sino también a pensar en cada uno de los términos o palabras que se van a mencionar ahora, ¿sí? Porque vamos a ver eh, que la palabra verdad, ¿sí? En hebreo significa semet. Esto nos dice que es algo firme, ¿sí? Que es algo sólido, que es algo válido y auténtico, ¿sí? La palabra verdad en el griego significa aletheia,
capaz que lo estoy pronunciando mal, pero no lo griego. Y esto alude a lo que no está oculto, a lo visto como realmente es, ¿sí? Y cuando nosotros pronunciamos que Dios es la verdad, capaz que a veces no estamos interpretando bien lo que estamos proclamando o manifestando con estas palabras, ¿no? Escuchaba un mensaje que decía y mencionaba dos puntos que me gustaron mucho. Uno decía que cuando decimos que Dios es la verdad, estamos diciendo que Dios es el Dios verdadero, ¿sí? Y que su conocimiento y palabra es verdad y es el estándar supremo de la verdad, ¿sí? Como cantamos y como mencionó Seba, ¿sí? Jesucristo es la verdad y cuando estuvo acá entre nosotros, eh, cuando vino, ¿no? En su primera venida, dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Cuando pensamos en que todo hombre es mentiroso, esto quiere decir que a veces los hijos de Dios podemos hallarnos o ser encontrados en la mentira, eh, o bien creyéndola, como también diciéndola con nuestros propios labios, ¿sí? Mencionábamos entonces al principio que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz, ¿sí? Dios es la verdad. Vamos a ver un ejemplo, uno de los tantos que hay en el que el hombre se halla mentiroso. Y en este caso vamos a hallar a hermanos, ¿sí? que mintieron. Y no por seguir la verdad, sino porque en sus deseos se desviaron. Vamos a leer el texto, la porción en la que vamos a hacer hincapié esta tarde, que se encuentra en Hechos 5, del 1 al 10. Capaz que algunos lo conocen, es la historia de Ananías y Zafira, pero vamos a leer unos versículos más atrás para poder dimensionar un poco más el contexto en el que estaba, ¿sí? Dice perdón, dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se partía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sí? Decíamos que a veces los hijos de Dios podemos hallarnos en la mentira, ¿sí?
Y esto pasa comúnmente porque no seguimos la verdad. No es otra cosa que eso. ¿Sí? Cuando tenemos una brújula en nuestra mano, por ejemplo, eh, y se quiere seguir el norte, buscamos la letra N y seguimos el norte. No nos vamos a ir para el este, oeste o sur. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Tenemos que tener bien en claro cómo queremos llevar nuestra vida, en qué queremos llevar nuestra vida, si en la verdad o en las mentiras de este mundo. ¿Sí? Acá hallamos a una pareja, ¿sí? Ananías y Zafira, que puede ser que por las acciones de Bernabé y de los demás hermanos, ellos hayan sido motivados a vender su heredad. ¿Sí? En principio esto no estaba mal. No estaba mal porque decía que según la necesidad se vendía y se daba a los hermanos. Esto también habla un poco del amor que hay entre los hermanos, ¿sí? Que es proveniente ni más ni menos que del amor de Dios, ¿sí? Esto también es una característica del amor de Dios. Podemos ver también acá que es un atributo que podemos imitar, ¿sí? El amor de Dios. Y en este caso eh, también podemos andar en la verdad, ¿sí? Bien, dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y decíamos, ¿no? Que se pueden hallar a las personas, a los hijos de Dios, en la mentira, ¿sí? Muchas veces se vienen a nosotros pensamientos, dudas, en las que tenemos que tomar una decisión fuerte y sólida en si cerrar o no ese pensamiento. Eh, Son pensamientos que pone Satanás, ¿no? Que nos ponen en duda en la existencia de Dios. En este caso, puso confusión en Ananías y Zafira el motivo por el cual vendían la heredad que tenían. Por eso Pablo más adelante le pregunta, eh, ¿no se te quedaba a ti, el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, Pedro directamente le dice y lo va a confrontar, ¿no? Como que saca a la luz el motivo por el cual había vendido la heredad. Acá el problema no fue, si bien estamos diciendo que se vendió la heredad, sino Ananías lo que le dijo a Pedro, ¿sí? Él, él no estaba convencido en entregar todo el dinero de la heredad, sino que quiso retener una parte. Podemos ver también que tuvo un deseo un tanto material y junto con Zafira, su esposa. Este, Hay que también decir que esto no pasaba en la comunidad fuera de la iglesia, sino que estaba pasando dentro de la iglesia, ¿sí? Hermanos que le abrieron las puertas a la duda, ¿sí? Y a los malos deseos. Y esto no debe ser característica de nosotros, de los que somos hijos de Dios, porque es algo también a lo que nos llama Dios, ¿no? A dejar las tinieblas, ¿sí? A no dudar y a creer en Él. Dudar nos lleva a andar en tinieblas, como decía recién, ¿no? Les invito a leer 1 Juan 1:6. 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? También cantábamos en los coros, enséñanos a vivir. ¿Sí? Y la verdad es que no podemos decir a Dios, enséñame a vivir y tomar otras decisiones que son contrariamente a lo que pedimos. No podemos decir, enséñame a vivir y practicar la verdad. ¿Sí? Primera Juan 2:4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Eh, Dios nos enseña el camino por el que debemos andar y cómo debemos andar. Ahora que le conocemos, no debemos andar en la mentira, ni mucho menos desviarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad, ¿sí? Hemos conocido lo que es realmente como es la verdad. Em, Vamos a leer ahora Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y cómo nos vamos renovando? Y, y nos vamos renovando, ¿sí? En Dios. Nos vamos renovando solamente en Dios porque Él es la verdad, ¿sí? Juan 17, 17, donde el Señor dice, acá el Señor nos está diciendo, santifícalos en tu verdad, ¿sí? Porque tu palabra es verdad, ¿sí? Nosotros no podemos esperar de los hombres que nos digan lo que tenemos que cambiar y cómo andar, porque como veíamos al principio, todos los hombres son mentirosos. Si nuestro deseo y si nuestro anhelo es andar como Dios espera que andemos, ser santificados, ¿sí? Ser renovados, dejar el viejo hombre, tenemos que ir a la verdad, ¿sí? No hay otra opción para nosotros. No hay otra opción porque solamente, como decimos, y se repite muchas veces, pero es esto, Dios es la verdad, ¿sí? En Él vamos a encontrar la verdad. Bien, decíamos que es un atributo que podemos reflejar, sí, porque podemos andar en la verdad, que podemos imitar. Por eso los animo, y me animo también a mí mismo, a imitar su carácter, ¿sí? A no dudar y a creer toda su palabra, ¿sí? Porque no es que nunca nos van a venir dudas, las dudas vienen, pero tenemos la palabra de Dios y Él nos la ha dejado para que confiemos en ella, ¿sí? Debemos también defender la verdad. Y en esto quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque hay temas hoy que son muy conocidos, como el caso del aborto, ¿sí? Muchas veces veo publicaciones en el Face y, y yo por ahí contesto y le digo, no, esto es así, así y así. Y las personas a veces están tan cegadas que no van a cambiar. Es como que vos les decís lo que es, la verdad, y ellos van a decir, sí, pero esa es tu verdad, y está mi verdad, y está la verdad. Y eso es relativismo, ¿no? Y eso no es la verdad, porque decíamos que la verdad significa que es algo firme, ¿sí? Es algo sólido, ¿sí? Es algo en lo que podemos confiar. Y es eso lo que es Dios por esencia, ¿sí? Por eso muchas veces decimos que Dios es nuestra roca eterna, ¿sí? Porque es en el lugar donde encontramos firmeza, donde encontramos solidez, donde podemos confiar, donde sabemos que, como decíamos al principio también, es donde vamos a escuchar la verdad y es lo que siempre nos gusta escuchar y lo que siempre nos va a convenir. Y también, aparte de defender la verdad, debemos proclamar la verdad de su palabra. A veces pensaba y pienso, ¿no? ¿Cómo podemos tener un tesoro y no demostrárselo o mostrárselo a personas a las que conozcamos, ¿no? Y a las que no conozcamos, como lo es la salvación, ¿no? Muchas personas están sin Cristo y lo único que
las va a salvar es el Señor. Y es una verdad tan importante para la vida de cada creyente, como también para aquellos que no la tienen y, y que deben conocerla, ¿sí? Quisiera leer un versículo de Proverbios 4:24 y también si quieren ustedes después pueden leer el capítulo entero que es hermoso, ¿sí? Vamos a Proverbios 4:24. Que dice lo siguiente: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Sí, chicos, eh, debemos, si nos encontramos en mentiras, dejar de mentir, ¿sí? Y buscar la verdad. Y, y no buscarla hoy solamente, ¿sí? Porque la obediencia de hoy no sirve para nada en la victoria de mañana, ¿sí? El ser renovados por Dios no es algo que ocurre un día y mañana no, es algo de todos los días en lo que también debemos ser obedientes, ¿sí? Y como decíamos, y para ya finalizar, eh, si Dios es verdad, no debemos dudar de su existencia y más bien debemos vivir en la verdad, ¿sí? Eh, si queremos saber qué es verdad, debemos ir directamente a la palabra, ¿sí? Porque es por medio donde Dios nos habla y donde vamos a encontrar lo que buscamos, ¿sí? Ya para finalizar, vamos a tener una oración, así le damos el lugar a los demás. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, gracias por la actividad, también gracias por los juegos. Gracias también, Padre, porque eh, viendo, Señor, nuestra necesidad de salir, Señor, de las mentiras, nos dejaste tu verdad, nos dejaste tu palabra, Señor, y nos mostraste, Señor, que tú eres la verdad, que en ti podemos confiar, que en ti podemos descansar, Señor, que en ti encontramos salvación. Gracias también por tus promesas. Gracias, Señor, porque eres fiel y, y también como veíamos, Señor, eh, tú cumplirás cada una de tus promesas, porque tú no dices y no cumples, Señor, sino que tú lo que dices cumples. Gracias, Señor, porque también un día enviaste a tu Hijo y nos ha dejado, Señor, enseñanzas de cómo debemos andar, Señor. Gracias también por la vida de cada uno de los adolescentes que están aquí presentes. Te pido por sus vidas, por sus corazones, Señor, para que también eh, puedan tomar una decisión eh, si no te conocen y también puedan, para que los fortalezca, Señor, para mantenerse fiel, Señor, y buscando tus caminos y no los del mundo. Gracias, Señor, eh, una vez más por la actividad, ¿sí? Gracias también por cada uno de los colaboradores, Señor. Te pido que bendigas también sus vidas y también ayúdanos, Señor, a terminar este día con sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.